Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo el horario en que vean esta conferencia. Quiero agradecer la invitación por parte del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Vasco de Quiroga para participar dentro del marco de este primer Festival UBAC de Música Académica y Popular con esta actividad de transversalidad académica para la decanatura de las áreas económico-administrativas. Me da gusto compartir mi visión del arte con ustedes, ya que mis dos profesiones me han conducido a ver las diversas manifestaciones artísticas desde diferentes perspectivas. Primero estudié música graduándome en el Conservatorio de Las Rosas y posteriormente mis inquietudes como emprendedor me llevaron a estudiar administración en la Universidad Michoacana, donde obtuve una maestría. Estudié promoción y gestión cultural, lo cual me permitió unir estas dos profesiones, la música y la administración. Soy conferencista e instructor certificado por el Consejo Nacional de Certificación en Competencias Laborales CONOCER, además de ser coach de productividad y gestión del tiempo. Dirijo el despacho de consultoría GG Consultores, donde nos dedicamos a la capacitación y a la gestión de fondos para diferentes proyectos. Mi experiencia en la administración pública estatal y federal, combinada con mi experiencia como instrumentista en la Orquesta Sinfónica de Michoacán y como docente de la Facultad Popular de Bellas Artes en la Universidad Michoacana, me llevó a realizar un análisis de la situación actual en lo que concierne a la producción de bienes y servicios culturales y también la forma en que se gestiona el arte, tanto por los propios artistas como por las instituciones públicas y privadas que están involucradas. Con esta charla quiero exponer diferentes ideas y perspectivas para ayudarles a reflexionar y convencerlos de prestar atención a un sector de la economía con un enorme dinamismo. Un sector que crece más rápido que la economía en su conjunto, que se contrae menos y que se recupera más rápido también, que genera empleo, que genera riqueza y que genera impacto social. Y este es el sector de las industrias creativas y culturales. Mi conferencia del día de hoy: monetizar el arte, ideas y perspectivas. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Y bueno, empezamos primero con ciertos mitos que hay sobre el arte, y uno de ellos es que el arte debe ser gratuita para todos los sectores de la población. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe ser gratuita o no debe ser gratuita? Yo creo que no. El gobierno tiene que otorgar subvenciones a todos los artistas. En parte sí, en parte no. El arte no genera ingresos y no tiene valor económico. Claro que tiene un valor económico y claro que tiene que generar ingresos. Los beneficios económicos no obtenidos por la actividad artística se compensan por sus beneficios en términos de impacto social. A veces sí, pero no siempre debe ser de esta manera. Los artistas deben de generar recursos y debe tener un valor económico su actividad para que puedan vivir de ella. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que los gobiernos, y esto estamos hablando de México, cada vez destinan menos recursos al arte y es uno de los rubros que siempre recortan más dentro del presupuesto público, y esto es cada año. Ahora, los productos culturales y los eventos artísticos deben de tener un costo. No, ¿por qué deben de ser gratis? Si tú vas al médico, tú pagas por tu consulta. Si tú vas a un concierto, pagas por ver el concierto. Los productos culturales y todos los eventos sí deben de tener un costo. Ahora,
Solo prosperan las ideas creativas y los proyectos que son rentables a largo plazo. Esto sí es una realidad. Si no se pueden convertir estos bienes culturales en productos que generen ingresos, difícilmente van a durar a largo plazo. Ahora, todos los artistas deben encontrar la manera de monetizar sus ideas y creaciones para formar parte de ese sistema económico, y aquí es en donde ustedes pueden ayudar muchísimo, estas áreas económico-administrativas, para ayudar a los artistas a que realmente puedan monetizar sus ideas y creaciones, a que realmente puedan administrar bien sus proyectos, a que realmente puedan llevar sus ideas a que generen ingresos. Y vamos a empezar con una parte importante. Primero, por conocer qué es un bien cultural. Pues la ciencia económica define tradicionalmente la noción de mercancía por 4 criterios. Las propiedades físicas del bien en cuestión, la fecha, el lugar donde se encuentra disponible y los eventos que condicionan su entrega. Ahora, el consumidor elige el producto de acuerdo a las propiedades del objeto, de las condiciones del mercado y la satisfacción de sus necesidades, pero también lo hace valorando el significado que tiene ese objeto dentro del contexto social y cultural que lo rodea. Las propiedades físicas corresponden a lo que llamamos la calidad del bien. Y bueno, para que la calidad del bien pueda servir de referencia, es preciso que esas características sean objeto de reconocimiento general por parte de los individuos y por lo mismo tienen que ser medibles y jerarquizables. Y pues bueno, esto es uno de los elementos por el cual los economistas se han percatado de la facilidad que tienen los bienes culturales y artísticos para sustraerse de este modelo de mercancía. Y por eso mucha gente no quiere apoyar los eventos culturales o los bienes culturales porque piensan que no tienen un valor o que no se les puede dar un valor o que ese valor cambia mucho. La calidad artística responde a una apreciación totalmente subjetiva y no a una medida universal. O sea, no hay, en muchas ocasiones no hay parámetros. El contenido artístico de un bien en relación con otro no puede ser objeto de clasificación objetiva ni de jerarquización universal. Y bueno, la originalidad que hoy encontramos en el conjunto de mercados culturales se basa en 3 criterios. Uno es la autenticidad. Un objeto de arte pues es auténtico cuando procede del trabajo de artistas. La unicidad. Un objeto debe ser único o por lo menos debe ser escaso. Y la novedad. ¿Y qué tenemos en la producción industrial de objetos estandarizados? La singularidad existe accidentalmente porque se trata de estandarizar y de lograr procesos donde puedas producir más bienes con menos esfuerzo. En la producción cultural y artística pasa lo contrario. Lo que busca es promover esta singularidad. Entonces podemos hablar del artista, podemos hablar del autor, podemos hablar del director, del actor. Y entonces la economía del sector cultural, por este hecho, ¿sí?, se define por la predominancia de una lógica de oferta, pero opuesta a la lógica tradicional de la demanda. Y bueno, una última característica de los bienes culturales o de esta economía del sector cultural es que vive en un contexto de incertidumbre. Afecta al producto, tanto al producto como al consumidor, porque es imposible tener medidas objetivas y universales de calidad. Los costos de producción pueden ser muy elevados, como en el caso del cine. Y estos costos, aunque sean elevados, no significa que entre más gastes, automáticamente la calidad artística también se eleva. Y esto es contrario a otros sectores clásicos. Los costos no se pueden compensar mediante un aumento sistemático de los precios y las ventas. Por ejemplo, si tú vas al cine, pagas lo mismo por una película buena que por una película mala. Pero, pues, todos estos bienes culturales se engloban dentro de un contexto que John Hopkins, este economista,
denominó como economía creativa, ¿sí? Y él dice que el país que se aleje de la creatividad se volverá menos rico. John Hawkins es el creador del concepto de la economía creativa. Y la economía creativa se basa en una nueva forma de pensar y de hacer. Fusiona la creatividad con la visión para los negocios. Y el corazón de todo esto es el arte, la cultura, el diseño y la innovación. La economía creativa reúne ideas sobre las industrias creativas, sobre las industrias culturales, las ciudades creativas, los clústeres y la clase creativa. Los insumos principales son el talento y la habilidad individual. Y bueno, como ya comentábamos antes, en algunos sectores el valor de salida depende de su singularidad y en otros, pues con qué facilidad se puede copiar y vender a un gran número de personas cualquier bien. En este caso estamos hablando de bienes culturales. Yo les recomiendo este libro. El autor es John Hawkins y es un libro que les va a dar una perspectiva mucho mayor de la economía creativa. Y bueno, después de este libro, el Banco Interamericano de Desarrollo en 2013 lanzó un libro muy importante, sobre todo para Latinoamérica, que se llama La economía naranja, una oportunidad infinita. Los autores son Felipe Buitrago e Iván Duque y pues habla sobre economía creativa y cultural, y en este libro por primera vez se acuña el término de economía naranja. También este libro se lo recomiendo bastante, les va a ampliar la perspectiva sobre todo para América Latina. ¿Y por qué color naranja? Bueno, porque el color naranja se suele asociar con cultura, con creatividad y con identidad. Ahora les invito a ver un video sobre la economía naranja creado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y aunque algunos datos ya podrían actualizarse, nos da un panorama muy amplio del tamaño que tiene la economía naranja. Vamos a verlo. ¿Por qué la cultura no vale nada? Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos. Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos. Y existe aquello que no sabemos que desconocemos. Algo que mucha gente no sabe, que desconoce, es la capacidad de los músicos, los actores, los diseñadores, los arquitectos, los cantantes y en general de los creadores de ideas para generar riqueza y empleos. El 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4.3 billones de dólares. 20% más grande que la economía de Alemania o 2,5 veces el gasto militar mundial. Sería la novena potencia comercial del planeta, exportando bienes y servicios por más de 646 mil millones de dólares, creciendo el 134% entre los años 2002 y 2011, duplicando las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Contaría con la cuarta fuerza laboral global, pues emplearía más de 144 millones de personas, casi la misma cantidad de puestos de trabajo en todo Estados Unidos. A este motor de desarrollo, basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, lo llamamos la economía naranja. Creemos que en ella hay una oportunidad infinita para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para 107 millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el siglo XIX dejamos pasar la revolución industrial y durante el siglo XX nos quedamos atrás en la revolución tecnológica. Hoy podemos darles a nuestros jóvenes la oportunidad de liderar la revolución digital. La cultura de Latinoamérica y el Caribe vale mucho. Aprovechémosla. ¿Quieres saber cuánto vale la economía naranja de tu país? Descárgala y pasa la voz.
pudieron ver en el video, no podemos subestimar el valor de la economía naranja. Y bueno, ¿qué es todo esto de la economía naranja? Pues se define como un conjunto de actividades que están encadenadas y que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor va a estar determinado por su contenido de propiedad intelectual. Y todo este conjunto de actividades encadenadas de la economía naranja forman un ecosistema que es propulsor del desarrollo económico y social. Y dentro de este ecosistema está la cultura, la innovación y la creatividad. El universo naranja está compuesto por la economía cultural y las industrias creativas, además de las industrias culturales tradicionales o convencionales, y por las áreas de soporte para la creatividad. Bueno, la economía naranja integra todas estas partes, todos estos elementos, y que son 4: el patrimonio, las artes, los medios y las creaciones funcionales. Primero, dentro del patrimonio, pues vamos a tener los carnavales, los festivales, artesanías, gastronomía, museos, centros arqueológicos, monumentos históricos, bibliotecas. Y dentro de las artes son todas las que conocemos: pintura, escultura, música, teatro, danza, ópera, títeres, el circo. Y dentro de los medios está el cine, la televisión, la radio, las editoriales. Y las creaciones funcionales están integradas por la arquitectura, la animación digital, videojuegos, el software, la publicidad, el diseño, tanto diseño gráfico como de interiores, de modas, de juguetes. Ahora, la economía naranja implica convertir el talento en dinero a través de proyectos. Y esos proyectos tienen que estar integrados por ideas, y las ideas se van a convertir en acciones productivas. Y todo esto va a fomentar la creatividad, las habilidades y el ingenio de los emprendedores. Pero la economía naranja necesita modelos de negocios. También necesita planes de negocios para que se pueda llevar a cabo todos estos proyectos. Este concepto de las ideas se ha definido como un concepto de mentefactura. El concepto de desarrollo tradicional es de manufacturar, de hacer cosas, de producir cosas con las manos, con máquinas, pero ahora producir cosas con la mente. Entonces, por eso decimos que estamos pasando de la manufactura a la mentefactura. Y nada más para comentarles, este enfoque tradicional de desarrollo que tenemos es, bueno, hacer obras que cuestan miles de millones de dólares. Y por ejemplo, tenemos la hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China. Esta provee el 10% de la electricidad de ese país, y se utilizaron 1.600.000 personas para su construcción, y tardó 30 años. Se aprobó en 92 y concluyó en 2012. También tenemos este edificio en Dubái, es el más grande del mundo, de 828 metros, y tiene 163 pisos. Y bueno, contó con un presupuesto de 1.500 millones y se construyó en 6 años. Pero, ¿qué tiene que ver estas obras con la economía creativa? Pues bueno, lo que ya veíamos es que no podemos subestimar el valor de la economía creativa por lo siguiente: 25.000 millones la presa en China, 1.500 millones el edificio en Dubái, pero los musicales o obras de teatro de Broadway, las más importantes, las más famosas, en esos mismos 30 años que esta presa se tardó en construirse, generaron 27.000 millones de dólares, o sea, 2.000 millones de dólares más que la presa. O sea, con los ingresos de estas obras de teatro, de estos musicales, se pudiera haber pagado la presa en China. Y también este edificio, que tardó 6 años en construirse, que costó 1.500 millones de dólares, se pudo haber pagado incluso muchos edificios con los ingresos que se obtuvieron de estos musicales de Broadway. Por eso no hay que subestimar el valor de la economía naranja. Y bueno, según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo,
el comercio global de bienes creativos es un sector que está en expansión y que es resiliente y tiene tasas de crecimiento de sus exportaciones del más de 7% por año, y este crecimiento ya lleva muchísimos años dándose, más de 13 años dándose, incluso se ha incrementado. En un estudio que se hizo a 130 países con datos de comercio de bienes y servicios creativos, el valor del mercado global para bienes y servicios creativos que se perfiló en este estudio entre 2002 y 2015, 208 mil millones de dólares en 2002, que después se duplicó a 509 mil millones de dólares en 2015. Como ven, la economía creativa sí tiene mucho valor y tiene un valor muy grande en el mercado global. Ahora, México, ¿cómo estamos? La participación económica de ese sector es de alrededor del 3.2% del PIB, y estos números se mantienen entre 3.2, 3.3, pero genera 2 millones de empleos directos e indirectos por año, y las exportaciones de las industrias creativas mexicanas ascienden a más de 5 mil millones de dólares. Ahora, este 3.2 dentro del PIB en México se divide en diferentes rubros. Aquí podemos ver el rubro que más contribuye al PIB de nuestro país, pues son los medios audiovisuales, luego las artesanías, la producción cultural en hogares, el diseño y servicios creativos, artes escénicas, espectáculos, y así va la lista hasta terminar con los conciertos y música, con lo que representan un porcentaje mucho menor. Ahora, la economía naranja también es menos volátil y se recupera más rápido que otros sectores. O sea, posee una resiliencia, como ya comentábamos. Cuando hay crisis, la soporta mejores, incluso que sectores como el petrolero. Por ejemplo, en esta crisis de 2009, el petróleo tuvo una caída de 40% en sus exportaciones, pero las exportaciones de bienes y servicios creativos solamente se contrajeron un 12%. La volatilidad del precio no es la razón de crecimiento en la economía naranja. La provisión de bienes y servicios creativos no enfrenta las restricciones de suministro y escasez que enfrenta, por ejemplo, el petróleo. Y el comercio de servicios creativos crece 70% más rápido que el de bienes creativos, y todas estas transacciones ocurren de manera creciente a través de Internet. Y entonces, ¿qué tiene que ver la economía naranja y la digitalización? Bueno, pues ya comentábamos que los bienes y servicios creativos están creciendo el 70% y lo están haciendo a través de Internet. ¿Y cómo está ayudando la digitalización a desarrollarse más a la economía naranja? Pues bueno, a través de 3 cosas. Una es la generación de contenidos, la distribución de contenidos y el financiamiento. En la generación de contenidos, bueno, el Internet facilita la interconexión y elimina las barreras geográficas. Las industrias culturales tienen que trabajar en equipo y también tienen que trabajar en clústeres, y el Internet está favoreciendo la creación de clústeres. Ahora, también en la creación de contenidos tenemos a Hollywood, tenemos a Bollywood y tenemos a Nollywood, cada uno de diferentes países, Estados Unidos, India y Nigeria. Estas 3 empresas producen en conjunto más de 4,000 películas anuales. Los videojuegos están creciendo muchísimo y ya ocupan el 70% del uso de las tabletas digitales. En la App Store se han descargado más de 50,000 millones de apps, y en iTunes se han descargado 25,000 millones de canciones, y cada una un precio promedio 99 centavos desde que esta app se lanzó en 1998. Ahora, hay una nueva era en la construcción de satélites, y esta era dará mucho mayor impulso a las industrias creativas. ¿Por qué? Porque el Internet será mucho más rápido. ¿Sí? OneWeb, SpaceX y Amazon, estas 3 empresas, van a ofrecer Internet satelital a partir del 2021, y obviamente será
mucho más rápido que lo que tenemos. Actualmente, un pequeño retraso de 20 milisegundos en los músicos perderían la sincronía del ritmo en una orquesta. Por eso es complicado hacer conciertos en donde toquen músicos de diferentes países. Y en los videojuegos, pues habrá una mayor colaboración y experiencia de juego. En distribución de contenidos, ¿cómo ayudará al Internet? Bueno, los artistas y creativos pueden vender sus productos en cualquier parte del mundo. Y los músicos, en su caso, están vendiendo música a través de YouTube, de Spotify, de iTunes, SoundCloud, Amazon, y están generando ingresos a través de estas plataformas. También el Internet está ayudando al financiamiento. La era de la digitalización llegó y está proporcionando fuertes alternativas de financiamiento. ¿Sí? Muchos de estos activos de las industrias creativas están basadas en intangibles y en propiedad intelectual. Entonces la banca comercial pues trata de no financiar estos productos que están basados en propiedad intelectual y que son intangibles. Pero en la era de la digitalización nos ha traído diferentes plataformas. Aquí tenemos a Kickstarter, Indiegogo, Berkami, Lánzanos, Ideami, Goteo, Fondeadora. Muchas plataformas que están ayudando a los artistas a financiar sus productos. En especial tenemos esta plataforma que se llama Kickstarter, que está diseñada específicamente para los proyectos creativos y en categorías como arte, cómics, artesanías, danza, diseño, moda, cine, video. Ya se han apoyado 50,000 proyectos y 13.9 millones de personas han contribuido con dinero. Y más de 3.39 mil millones de dólares se han invertido en los diferentes proyectos que están dentro de esta plataforma. Y bueno, también, aparte de estas plataformas, obviamente no podemos dejar detrás el financiamiento de los inversionistas que pudieran interesarles los proyectos creativos. Y pues el arte sí puede ser negocio y puede tener un impacto social. Por eso les invito a ver este ejemplo, este video, donde podrán ver que sí hay inversionistas que les pueden interesar los diferentes proyectos artísticos y sí puede generar mucho dinero y a su vez también tener un impacto social. Los invito y bueno, y para desarrollar la economía naranja, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos políticas públicas orientadas a convertir el talento en una fuente de riqueza y conformar un ecosistema social que permita engranar todas estas piezas, y para eso están las instituciones. Yo les traigo aquí unas ideas y perspectivas de lo que necesitamos para poder desarrollar la economía naranja, y son estas 7 cosas. Es información, son instituciones, es infraestructura, es industria, integración, inclusión, inspiración, las cuales tienen que estar interrelacionadas y funcionar como un círculo virtuoso para que se pueda dar un gran desarrollo en la economía naranja. Primero, la información. Tenemos que saber en dónde están las empresas creativas. Tenemos que tener un mapeo de dónde están las economías creativas locales, y esto tiene que ser una estrategia. ¿Para qué? Para poder contar con estadísticas e indicadores para medir el crecimiento. Necesitamos saber cuáles son los sectores líderes y cuáles son los sectores creativos vulnerables, y generar pues los sistemas de información con acceso para todos, para que todo el mundo pueda saber y utilizar esta información en beneficio de sus industrias creativas. Después están las instituciones, y son las que realmente conforman este ecosistema de la economía naranja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un gran desafío. Las industrias creativas no están en un solo sector, son industrias transversales, y las políticas públicas que se generen por medio de estas instituciones deben basarse en esta transversalidad. Primero, el sector público. Estas instituciones deben de trabajar de manera interinstitucional. ¿Por qué? Porque en las industrias creativas deben de estar incluidas las instituciones que se dedican a la cultura, a la ciencia de la tecnología, a la economía, ¿sí? Al trabajo, porque generan empleo, Hacienda, porque tienen que generar también incentivos fiscales
para los artistas. Y bueno, este sector público debe ser un arquitecto de estas condiciones necesarias para el desarrollo de la economía naranja. Y debe generar este ecosistema. Pero en este ecosistema, el sector público también debe involucrar al sector privado. El sector privado se involucra con la banca comercial, con cajas de ahorro, con los inversionistas, como ya pudimos ver en el video, con cámaras de comercio, empresas, universidades, fundaciones. Incluso aplicaría el modelo de la triple hélice, que es esta sinergia entre el gobierno, las universidades y las empresas. Y con esta analogía quiero explicarles lo importante que son los diferentes sectores. El sector público, por un lado, actúa como una especie de semilla. ¿Por qué? Porque da y otorga incentivos y genera condiciones para que algunos artistas emerjan en esta industria. Pero después se necesita fertilizante, se necesita agua, y esto lo hace el sector privado. El sector privado hace crecer las industrias creativas dándoles un seguimiento, un acompañamiento, sobre todo con recursos. La infraestructura, de las cosas más importantes. ¿Dónde están los espacios? ¿Sí? Los espacios donde los creativos puedan surgir y puedan generar un valor para la industria. ¿Dónde está la infraestructura cultural, digital? Sí, que los artistas tengan acceso a un buen internet, a una buena banda ancha, para que puedan desarrollar todos sus proyectos. Y los espacios donde los creativos puedan participar de otras industrias y puedan generar los clústeres. Y los clústeres, ¿qué son? Son industrias interrelacionadas, y es toda una oferta interconectada de muchos emprendedores, los cuales están participando en industria. Por ejemplo, la música, se involucran diseñadores, iluminadores, ingenieros de audio, transportación logística, marketing, administración de espectáculos. En el cine, por ejemplo, tenemos toda una industria de guionistas, animadores digitales, actores, productores. Y estos clústeres son los que generan desarrollo en las industrias creativas. Porque como ya hemos comentado, las industrias creativas necesitan el trabajo en equipo. Y bueno, se tiene que generar una industria. ¿Y cómo se genera esta industria? Pues tiene que ser de manera sostenida. Y los emprendedores culturales tienen un gran papel para convertir todos los proyectos en negocio. Necesitamos generar sinergias con otras industrias para mejorar costos y producción y llegar a un sector más amplio de la población. Pero también esta industria necesita incentivos fiscales y se necesita un conocimiento de la propiedad intelectual. Los incentivos fiscales, pues para atraer inversiones y hacer producciones, todo este dinero que se le puede inyectar a las industrias creativas. Que las empresas culturales ingresen a la formalidad, que a su vez les puedan dar incentivos fiscales por esto. Que las industrias creativas de nueva creación puedan tener incentivos fiscales también, para que más empresas estén también en la formalidad, porque uno de los problemas que tenemos es, tenemos muchas empresas, industrias creativas, pero están en la informalidad. Colombia, por ejemplo, sí ofrece tasa cero en estos casos, en el caso de que quieran ingresar a la formalidad o en el caso de creación de nuevas industrias culturales, es tasa cero al principio. En México tenemos un proyecto muy importante que se llama EFIARTES, y es un estímulo fiscal que se otorga a los contribuyentes o personas fiscales y morales que quieren participar en proyectos culturales. ¿Cómo funciona? Las empresas pagan un ISR, ¿sí?, anual, y ese ISR lo pueden deducir apoyando diferentes proyectos. Se emite una convocatoria anual en donde se dice qué porcentaje de ese ISR las empresas pueden deducir contra los apoyos que puedan dar los artistas. Es decir, en lugar de dar ese porcentaje de impuestos a la Secretaría de Hacienda, se lo dan a un fondo que van a manejar los artistas para desarrollar su proyecto cultural. Y este estímulo está establecido en el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, los del área de contabilidad sabrán muy bien cuál es esta ley y les podrá interesar mucho profundizar más sobre este proyecto. La propiedad intelectual
Hay una encuesta que se realizó a más de 200 empresarios y emprendedores naranjas y dice que el 60% de estos emprendedores pues no tiene derechos de propiedad intelectual ni registros de derechos de autor de sus obras y no se han dado la tarea de conocer estas herramientas de protección de sus activos intangibles. Algunos dijeron en la encuesta que el proceso es muy largo y costoso y que no hay mucha información, pero creo que si les interesa tienen que buscar la información. Y es una protección mediante marcas, dominios, patentes, diseños y derechos de autor que tiene que ser muy importante. Ahora la digitalización nos trae muchos retos. ¿Por qué? Porque bueno, los derechos digitales, ¿quién los va a gestionar? O sea, ¿quién va a encriptar y distribuir la información de forma segura y autorizada? La piratería es otro reto. Y otro de los retos, bueno, si no estás dentro de la propiedad intelectual, si no utilizas sus mecanismos, sus herramientas, pues no puedes generar ingresos por las licencias o las regalías. La integración. ¿Cómo integrar a todos en este ecosistema que genera la economía naranja? Bueno, pues el porcentaje de exportaciones entre los países de América Latina es muy bajo y de bienes creativos pues es mucho más bajo. No hay una integración de un comercio en la región y no tenemos un mercado interamericano de contenidos. Así como no tenemos una unión americana en la cual todos los países estén comerciando bajo esquemas de aranceles preferenciales como lo tienen en la Unión Europea, pues bueno, también no tenemos un comercio y mucho menos de bienes creativos. Entonces debe haber una inclusión, debe haber una colaboración estrecha entre todos para poder varias cosas. Nutrir, que esto significaría que los creativos pudieran compartir sus conocimientos entre los diferentes países, crear que por ejemplo dos artistas de diferentes nacionalidades se unan y definan un producto en común, producir, después de que hayan definido este producto en común, se dediquen a producirlo en sus diferentes países y también después a distribuirlo en la región, consumir, propiciar que la cultura del consumo en las diferentes regiones y proteger. Quiere decir que podemos lograr una legislación homogénea en materia de propiedad intelectual también entre los diferentes países que integran América Latina. Y la inversión es otra de las cosas muy importantes, el poder mover capitales entre los diferentes países para beneficiar a la industria y desarrollar proyectos en común. Otro punto es la inspiración y cómo motivar esta creación de nuevas industrias creativas. Pues bueno, principalmente nos tenemos que enfocar en los jóvenes, porque tenemos muchos jóvenes en América Latina, más de 150 millones, y si no lo hacemos, ¿sí? Vamos a seguir contando con porcentajes muy pero muy bajos en ingresos por licencias, regalías y exportaciones de alta tecnología a nivel global. Bueno, debe haber una educación creativa. ¿Sí? La creatividad se debe de enseñar en las escuelas y debe de tener el mismo estatus que leer y escribir. Y deben de estar en el mismo plano curricular las artes, la tecnología, la ciencia, el lenguaje, las matemáticas. Y esto va a motivar al desarrollo de las industrias creativas. ¿Sí? La propiedad intelectual es muy importante y se debe de enseñar en las escuelas, en las facultades. Las facultades de artes, de cine, diseño, por ejemplo, música, no tienen una materia de propiedad intelectual, no se enseña en esas facultades, pero tampoco, aparte de que no se enseña, no se busca una conexión entre alumnos de las artes con otras carreras como administración, por ejemplo, mercadotecnia, contabilidad, leyes, para generar productos que puedan ser monetizados. En ese sentido, esta actividad de transversalidad académica creo que es muy importante, empezar a generar estas sinergias entre las áreas artísticas y las áreas económico-administrativos. Ahora, para que se queden con un buen sabor de boca de que los negocios creativos sí pueden ser negocio y sí pueden generar ingresos, les traigo un par de ejemplos de negocios creativos en la música
que bueno, siguen funcionando y han sido muy exitosos. Primero de la música y la medicina, donde un músico encontró una solución para un problema que aqueja al 10% de la población mundial, que es el tinnitus. Es un zumbido que tienen en el oído las personas que lo padecen y bueno, es bastante molesto. Entonces inventaron un dispositivo llamado Levo, y este dispositivo permite reprogramar el cerebro. Nació en Uruguay y se hizo un equipo interdisciplinario entre el músico que llevó la idea, una doctora en ciencias, una bióloga y algunos ingenieros. El músico, cuando grababa una canción en el estudio, notó que el tambor de la batería estaba muy alto, pero después de un tiempo ya no lo escuchaba porque el cerebro lo que hizo fue anularlo después de un tiempo. Entonces surgió la idea de tratar el tinnitus con el mismo sonido que quienes lo padecen lo escuchan, y esto lo iban a hacer mientras durmieran. ¿Para qué? Para que el cerebro lo considerara como un sonido redundante y lo redujera. Y bueno, se generó esta empresa Levo, que ahora pertenece a Otto Harmonix Corporation y se comercializa en Estados Unidos, Canadá y parte de Europa. Por otro lado está este otro proyecto, se llama Ópera Latinoamérica, OLA, y es de una emprendedora mexicana que unió sus conocimientos artísticos con el olfato para los negocios a través de la gestión cultural. Estudió literatura y administración de empresas. Bueno, lo que hizo fue generar sinergias entre el sector para disminuir la fragmentación de este sector y expandir la oferta. Reunió a los actores de todo este ecosistema para incentivar su colaboración y compartir las buenas prácticas de todos y realizar coproducciones. Cuenta con 30 miembros en 11 países. ¿Y qué es lo que lograron? Pues ahorrar en escenografía, en vestuario, ahorrar en general en toda la producción, en derechos también. Y todo esto le representó costos más bajos. Aunque no lo crean, una ópera puede costar desde $1 millón hasta 100 millones de pesos, dependiendo de la producción que tenga. Y este proyecto lo que hizo fue ahorrar en todos esos costos, porque entre todos pagan los costos de la escenografía y del vestuario, que también es bastante caro. Bueno, como pudieron ver, el arte sí se puede monetizar. El arte sí puede generar productos culturales que se puedan monetizar. Sí puede ser traducido en proyectos que puedan generar riqueza. Y espero que con esta pequeña conferencia haya cambiado un poco su perspectiva que tienen del arte, porque muchas veces pensamos que no deja dinero, que los artistas prácticamente tienen muy pocos recursos. Creo que estas ideas y perspectivas les pueden ser de utilidad como áreas económico-administrativas. Yo les recomiendo mucho que se acerquen a los artistas. Ustedes pueden ayudar muchísimo en la conformación de las industrias culturales. Ellos tienen la creatividad, tienen muchas ideas, pero hace mucha falta la estructura de los proyectos, hace mucha falta que se les ayude a decirles cómo monetizar sus productos, cómo entrar dentro de esas estructuras de propiedad intelectual, cómo conseguir recursos para sus proyectos. Entonces, creo que ustedes pueden ser de mucho valor y de gran ayuda para el ambiente artístico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente acercarse a los artistas y tratar de ayudar. Con esta nueva perspectiva de la economía naranja, creo que sí podemos tomar muchas de las ideas de los artistas y hacer que esas ideas generen dinero. Por mi parte es todo. Agradezco muchísimo el favor de su atención y me da mucho gusto haber podido compartir conocimientos el día de hoy con ustedes. Y también quiero agradecer la invitación de la Universidad Vasco de Quiroga para poder impartir esta pequeña conferencia. Muchas gracias a todos y que sigan teniendo un buen día.